Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te comento que acá aprendemos a dibujar en distintas técnicas. En este caso estamos en una clase nueva del curso de bolígrafo. Estamos trabajando con un candado que en esta clase lo vamos a culminar para comenzar en la siguiente con el color. Así que esta clase es fundamental para poder seguir dando el siguiente paso. Espero que te guste, que te divierta. Recordá que si vos estás aprendiendo a dibujar, no te conviene hacer este curso, te conviene primero hacer el curso de dibujo que tengo gratuito, te lo dejo en la tarjetita, y si estás un poquito más avanzado hay un curso intermedio de dibujo. Sí, está el curso básico con las nociones básicas, después está el curso intermedio y recién ahí después vamos con este de bolígrafo. Si vos ya sabes dibujar algo, bien, vamos, puedes ir directamente con este. Pero si nunca dibujaste nada, te conviene hacer primero los otros dos cursos porque en esos cursos vamos a tener las nociones básicas del dibujo. Acá solamente me voy a concentrar en el bolígrafo, cómo utilizar el bolígrafo, la versatilidad que se puede conseguir con el mismo, y eso es lo que vamos a ver en este curso. Espero que lo disfrutes, te dejo un beso grande, no olvides suscribirte. ¡A trabajar! Continuando con este proyecto del candado, siempre importante, lo voy a repetir 20.000 veces, pero es lo más importante también, es una de las cosas más importantes. Limpiemos el bolígrafo, ¿sí? Limpiemos el bolígrafo. Limpiamos la tinta seca que queda ahí, los pedacitos que quedan pegados, los giramos. Tienen la imagen de referencia ahí, si quieren, para ver las diferencias. Ahora lo que yo voy a hacer es en las partes de atrás, ¿sí? En la imagen de referencia tenemos en la parte de atrás como que hay algo como que está nublado, ¿sí? O sea, no se ve en líneas, se ve como nublado, ¿sí? Para eso vamos a empezar haciendo una capa suave. La primera capa va a ser suave. Esto es en tiempo real. La dirección de la capa puede ser la que vos elijas, ¿sí? O sea, no es muy importante en este momento para qué lado vaya, sino que hay que tener una coherencia, ¿sí? Si yo estoy haciendo la dirección de esta capa así, para este sector, así, luego cuando haga la capa que vaya al revés, vos tenés que mantener eso, ¿sí? Haces una capa para un lado y después tenés que hacerlo para el lado contrario, manteniendo eso. ¿Ves que yo no hago líneas largas? No me esfuerzo en que sean líneas largas, sino como que trato de completar todos los sectores, apretando muy suave. Recordemos que el fondo es como lo estás viendo ahí. Estamos tratando de aprender a hacer las texturas, ¿sí? Para aprender a crear, primero siempre tenemos que copiar de lo que ya existe y luego unir varias cosas, y esa es la manera de crear algo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es al revés, como te mencionaba. Puedes empezar de acá, de allá, de donde quieras, es lo mismo. No importa, es lo mismo. La capa sigue siendo súper suave. Voy rotando levemente el bolígrafo a cada rato. A veces parece como que no pintara, pero sí está pintando. Hacemos las líneas mucho más juntitas. Eso nos va a dar una sensación de uniformidad. Me acuerdo que cuando yo tenía unos 13, 14 años había conocido a un chico que dibujaba en bolígrafo y me quedé súper sorprendida con la técnica y creía que nunca iba a llegar hasta ese nivel, y se llega, se llega, con práctica se llega. Así vamos haciendo la segunda capa.
Bueno, una vez que completamos ya la siguiente capa, voy a ir viendo en donde veo que hay espacios blancos y voy a hacer líneas manteniendo la intensidad, ¿sí? Voy a repasar algunos sectores, mantengo la intensidad, o sea, la intensidad súper suave, pero esta vez estoy mirando en los espacios pequeños, ¿sí? Miro los espacios pequeños. Miro los espacios pequeños, intento rellenarlos. Ahí me cayó un pedacito de tinta seca y quedó ahí ya. También se puede limpiar el bolígrafo con un algodoncito con alcohol. Puedes hacerlo antes de empezar. De esta manera ves que las líneas como que se van perdiendo muchísimo más. La idea de este proyecto es que lo hagas a la par mío, ¿sí? Por eso no te estoy acelerando nada, quiero que lo hagas a la par. Recordá que me puedes dejar cualquier consulta que tengas ahí en los comentarios. Yo te respondo, no hay problema. Bueno, ahora voy de vuelta en la dirección anterior a repetir el mismo proceso. Intentar de tapar los espacios en blanco. Tratar de tapar los espacios en blanco, pero de la capa que va al revés, ¿sí? Con cuidado en el borde. ¿Veis que esta parte es totalmente diferente a esta, sí? Se nota totalmente diferente. Vamos a hacer un poquito en vertical algunos sectores. Vemos si es necesario después hacer en algún lugar más, pero vamos a hacer de a poco. Es como que se va perdiendo para arriba, así está apenas rozando el papel. Te voy a hacer acá el mismo trazo que estoy haciendo para que lo veas con el fondo blanco. Es como que casi no pinta, pero si vos lo sumas a las capas anteriores, sí genera color, ¿sí? Es como que es un complemento, no es solo la capa esta que está así, sino que es toda la capa más la otra, más la otra, más la otra, ¿sí? Igual que con los lápices de colores. Esto es lo mismo que estoy haciendo abajo, ¿sí? Entonces, es igual que con los lápices de colores, las capas nos van generando el tono. Y ahora vamos a oscurecer un poquito en la parte inferior. Primero voy a delimitar mejor el borde de la madera, porque ¿qué pasa? Si yo oscurezco sin delimitar el borde de la madera, es como que se me pierde, ¿sí? Y no queremos eso. Ahora hago en diagonal, de vuelta, pero fíjate que estoy cambiando el ángulo. Puedes cambiarlo, puedes mantenerlo. Yo elijo cambiarlo porque de esta manera cubro algunos espacios en blanco, ¿sí? Y hago un degradé y voy aflojando para arriba,
¿sí? Para dar una sensación de como que en la parte inferior está más oscuro, en la parte de arriba como que hay más luz, ¿sí? Igual conseguir este trazo te va a costar, ¿sí? No te va a salir de primera, o tal vez sí, todo depende de la experiencia que tengas, ¿sí? No te ofusques, a eso voy, a que no te ofusques si no te sale de primera. Seguí practicando. La base de todo. Bueno, el fondo lo vamos a dejar así por el momento y vamos a ir a la parte de arriba de la bisagra. Para hacer la bisagra vamos a empezar a darle una capa de líneas verticales, dejando el brillo. Primero dejamos el brillo, vamos a la parte de arriba también, dejamos el brillo. Me faltó el tornillito ahí. ¿Saben poner bisagras? Yo hago muebles, entonces es como que uno conoce el objeto, es más fácil dibujarlo si lo conoces, ¿sí? Bueno, vamos a la parte de abajo también, hacemos líneas paralelas y ahora sí, vamos en diagonal, tapo un poco el brillo y voy a dejar en donde quiero, ¿sí? Donde quiero más brillo lo dejo, no le pongo. Igual recuerden que esto es una bisagra muy oxidada, ¿sí? Si fuese una bisagra nueva, ahí ya sería otra la historia, porque tendría muchísimo más brillos. Vamos al revés. Fíjate que las líneas no las estoy haciendo tan juntas como acá, ¿sí? Para que sea más acorde al resto del dibujo. Ahora de vuelta vertical y empiezo a oscurecer en las zonas que me interesa que esté más oscuro. Pero ya estoy haciendo otros movimientos. Hago como rulitos suaves. Como rulos suaves. Marco los bordes, que son más oscuros. El otro borde. Voy para arriba. No me interesa que quede igual a la referencia. Simplemente estoy practicando. No me pierdo en el intento de que quede igual, ¿sí? Estoy tratando de trabajar lo que es el trazo y aprender cómo manejarlo, nada más. No quiero que quede igual. Estoy trabajando en mi trazo. Voy al fondo acá. En el fondo tenemos un pedacito muy pequeño. Tenemos que repetir más o menos lo que hicimos abajo, pero bueno, mucho más rápido porque es un pedacito minúsculo. Un pequeñín pedacito de fondo. Acá tiene como un doblez la bisagra, por eso lo oscurezco un poquito ahí. Y vamos al otro sector. Acá la bisagra tiene una zona más oscura, ¿sí? Presiono más, genero oscuridad, voy aflojando, marco primero los bordes, los tornillos, tornillo en cruz. Acá le decimos Philip. El destornillador Philip es el que tiene el cruz.
No hay sponsor. Bueno, y voy cubriendo todo con una capa, ¿sí? Esta parte, fíjate que en la referencia no tiene nada. No tiene nada de brillo. Entonces la puedo cubrir completa. Si querés que quede más profesional, acordate de dejar un margen. Yo esto lo dije un montón de veces, pero tenía un profesor de dibujo, el primer profesor de dibujo, Juan José Sprut, que me dijo: la diferencia entre un trabajo profesional y un trabajo amateur es el borde limpio. Me había olvidado pintar el tornillito. Bueno, así más o menos una bisagra. Podemos darle una mano al revés. Esta parte está toda oxidada. Pueden jugar un poquito, hacerle algunos óxidos si quieren, o dejarla así. Eso depende de cada uno de ustedes. La decisión es suya. Vamos a empezar a delimitar el borde de la madera del otro lugar. Presiono un poco más. Virome, bolígrafo, lapicera, caneta. ¿Sí? Ahora voy a empezar a marcar dónde iría la sombra. Ya vieron cómo yo manejo en estas partes. Primero dibujo cómo sería la sombra. Aprox, no tiene que quedar tal cual. Y le doy una capa. La capa vertical en este caso. Después alternamos. Esto también es madera, ¿eh? Recordemos que como hicimos la madera del otro lado. De vuelta una capa vertical. Y ya empiezo a presionar más oscuro, ¿sí? Oscurezco. En el borde tengan cuidado. Pueden arruinar todo el trabajo por apurados. Giramos el bolígrafo, el trazo. Las sombras necesitamos que queden bien oscuras, ¿sí? A mí me gusta oscura. Si no la querés tan oscura, puedes hacerlo más suave, ¿sí? Siempre se puede variar. Vamos a la parte de arriba. En la parte de arriba la referencia tiene como un degradé, ¿sí? Primero delimito la madera, como hice antes. Y le doy la capa. La capa inicial súper suave. Pero acá tenemos una diferencia. De este lado tenemos una pequeña luz. Entonces, a medida que me voy acercando, voy levantando más el bolígrafo, ¿sí? Vamos a intentar disimular un poquito la luz. Apoyo un poco más el bolígrafo. Todo es milimétrico, ¿eh? En cuanto a presión, todo milimétrico. Tampoco quiero que esto sea súper brillante, sí quiero que lo más brillante sea esto. Entonces le voy a dar una capa súper hiper mega suave, apenas como para matar el blanco del papel. Ahora voy al revés. Ya no voy y vuelvo, estoy yendo nada más. Voy más despacio para no pasarme, que ya me pasé. Hay que tener cuidado. No se puede borrar, así que si hacemos lío queda ahí. Y podemos hacerla vertical también. Esta parte más suave. Y una un poquito horizontal para acomodar el borde. Listo.
ya tenemos el degradé hecho ahí. Vamos a la madera de este lateral. Podemos repetir el proceso que hicimos con el anterior. Podemos hacerle algunos medios torciditos, algunas líneas medias torciditas, así. Como que se está rompiendo de tantos portazos que dieron. ¿Sí? Y empezamos a apagar el blanco. Lo mismo de abajo, pero antes de abajo vamos a hacer la sombra de la bisagra, ¿sí? Esto lo vamos a engrosar un poquito, el borde, así se ve mejor. Hacemos algunas líneas como hicimos del otro lado. Ven que acá yo ya no me preocupo tanto por el trazo, porque la madera es muy irregular, entonces va a quedar bien. Cualquier trazo que hagas, o sea, obviamente sí tenés que preocuparte un poco, pero no es tanto como acá o acá. No tenés que preocupar tanto, ¿sí? Va a quedar bien igual. Y ahora hacemos las líneas al revés para que sea congruente con lo otro, ¿sí? Con el otro lateral. Acá cuando trabajas en el borde, yo siempre aconsejo que vaya para allá solo, que no vuelva, porque si no se te traba. El bolígrafo se te traba y es un lío. En la próxima clase vamos a empezar con el color. El color, desde ya te aviso que fue un ejercicio que me hizo tardar 8 horas, ¿sí? En hacer el ejercicio del color tardé 8 horas y no espero menos de vos. O sea que vas a tardar mucho, ¿sí? Pero es necesario. Podés dividirlo, hacer de a poquito lo que quieras, un poquito hoy, un poquito después, pero bueno, es necesario que lo hagas porque de esta manera vas a descubrir cómo formar todos los colores y lo que necesitamos aplicar para los trabajos más adelante, ¿sí? Para el pajarito te va a servir. También puedes hacerlo más pequeño el ejercicio del dibujo de los colores, así te es más simple, ¿sí? Delimito mejor el borde. Marco un poco más algunas ranuras. Veo si hay algunos espacios en blanco muy evidentes y trato de taparlos. Marco también algunas líneas ahí más fuertes, otras más suaves. Y algo muy importante que tenemos que hacer es la firma. Yo en este caso voy a firmar acá, pero no te olvides de firmar siempre. Aunque tu firma sea fea, lo que quieras, no importa. 2022. Ahí tenemos nuestro candado. Y vamos a comenzar con el color, señores y señoras. Comencemos con el color. ¿Qué te parece? Nuestro primer ejercicio de un trabajo y lo completamos, ¿sí?
Mientras hacemos zoom de nuestro trabajo, te muestro los bolígrafos que vamos a utilizar para hacer los ejercicios de color. De estos 4 bolígrafos vamos a sacar todos los colores, ¿sí? Vamos a utilizar el magenta, el cian y el amarillo. Y el naranja, ¿sí? O sea, sería turquesa, fucsia, amarillo y naranja. A veces es difícil conseguir el amarillo, pero es necesario, ¿sí? Así que, bueno, si no lo conseguís, podemos arreglarlos con el naranja. Pero vamos a conseguir otra gama de colores con el amarillo. Así que te aconsejo que, si es posible, busques el amarillo. Yo utilizo estos que son los Bic, los bolígrafos Bic. Y bueno, nada más. Espero que hayas disfrutado del ejercicio, que te haya gustado. Y nos vemos muy pronto en una nueva clase. Muchas gracias por estar.